Gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Bien o no? Ah, bien, ¿eh? Hoy hace calor, ¿no? Yo veo con jersey, he visto salir con jersey y he dicho, madre mía, estos dos, ¿cómo se nota que están preparados? Porque yo no podría. Estoy con la camisa y estoy que no quepo en mí. Me gustaría que me acompañarais a un pasaje, está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, un pasaje absolutamente conocido del Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante. Estoy buscando en la Biblia, lo tengo impreso en el papel, yo no... Capítulo 28, versículos, voy a leer desde el 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así acaba el Evangelio de Mateo. Qué maravilla de texto. Estamos en una serie, se ha dicho, estamos en una serie que en principio se iba a llamar De la mano del Maestro, o era el lema, y una serie que se llama Ser discípulos de Jesús, ¿no? Estamos ahí con 6 temas que tienen que ver con el discipulado. Y a mí me han encargado de hablar de la misión del discípulo. Me enviaron una hojita que ponía la misión del discípulo y abajo, la misión del discípulo es hacer discípulos. Y dije, wow, qué texto tan maravilloso, qué reto tan increíble. Se están diciendo cosas muy interesantes en esta serie. Eliseo el primer día dijo cosas como que el discipulado cristiano es vivir con Cristo y es vivir a Cristo en tu vida. Y el llamado a ser discípulo es un llamado a la transformación. En el segundo domingo, Gabriel nos habló de que el servicio a Dios debe ser con integridad y en verdad, y que para Dios es mucho más importante lo que somos que lo que hacemos, ¿no? El ser auténticamente cristiano. Yo a veces creo que el ser y el hacer también, ¿no? Porque el hacer enseña mucho de lo que uno es, ¿no? Pero cuando me propusieron el tema de la misión del cristiano como teólogo, me surgen siempre preguntas, ¿no? Me gusta darle la vuelta a las cosas y me surgen preguntas. Primero porque la es la, o sea, es una. ¿No? La misión del discípulo es hacer discípulos. Cuando yo vi al Catecismo Menor de Westminster, un catecismo protestante del siglo XVII, dice que el fin del hombre, el propósito del ser humano, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso es lo más importante para el hombre, según el Catecismo de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster del siglo XVII. No está ahí la evangelización, está el conocer a Dios, glorificar a Dios y gozarse en y de Dios, ¿no? Ese es el propósito del ser humano. Luego, el tema de la misión puede ser encarado, visto, no solamente como propósito, sino como función también, ¿no? O sea, hay una visión mucho más amplia. Surgen preguntas, ¿qué es hacer discípulos? ¿Qué tiene que ver eso con la evangelización? ¿Es lo mismo o no? Normalmente en nuestras iglesias hoy no es lo mismo. Hablamos del ministerio de evangelización y hablamos del discipulado como formación de los creyentes, ¿sí o no? Pero lo que Jesús encarga no es ir y predicar aquí, ¿no? Es ir y hacer discípulos, ¿no? Tiene una visión más integral. Y luego surge una pregunta. ¿Esa misión es para todos los discípulos o solo para algunos? Y ya puesto, yo desde aquí tengo que decirte a ti que tú hagas eso o no. Son preguntas que surgen cuando uno tiene un encargo, ¿verdad? Y que tiene que ver con la palabra de Dios. Resulta que si tú vas a la Biblia y la lees, como seguro que has hecho, te habrás dado cuenta de que en toda la Biblia la palabra misión solamente aparece 2 veces en la Biblia. Está allí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 18, donde Samuel le dice a Saúl: oye, Dios te encargó la misión de cargarte a los amalecitas. Y él dice: yo he cumplido esa misión. Las 2 veces que aparece la palabra misión. Y la palabra comisión aparece solo 2 veces también en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y las 2 referidas a Pablo. Pablo recibe la comisión de ir a cargarse a los cristianos. Sanedrín le ha dado esa comisión. Y él está yéndose hacia ese encargo cuando Jesús le sale al encuentro y lo convierte en apóstol.
Y él un poco más tarde, en el capítulo 9 de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 15, él dice que ha recibido el encargo de parte de Dios, la comisión de predicar el Evangelio. Y cuando él dice que yo he recibido la comisión de predicar el Evangelio, la pregunta que surge es, ¿tú y todos o no? Porque él de alguna manera se está diferenciando del resto, ¿me entendéis? Cuando él dice yo he recibido esa comisión, da la sensación de que igual otros no. Por ejemplo, casi siempre que tú vas a las Escrituras verás que el encargo de predicar el Evangelio está dirigido a gente que está en los equipos misioneros de Pablo o que son discípulos de Jesús. Jesús mismo mira a la multitud y está con los discípulos y dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí o no? Da la sensación de que Jesús está pidiendo que Dios busque a alguien especial para hacer eso. Jesús no mira a la mies y dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero menos mal que vamos a levantar una generación entera de evangelistas y predicadores y todos y cada uno de vosotros va a ir a predicar el Evangelio. Y tranquilos porque vamos a ser un montón. No dice eso. ¿A qué no dice eso? Ahora alguno que está en la silla está diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Tanto estudiar teología para decir tonterías, ¿no? O algún otro está diciendo, oh, menos mal porque a mí no me siento yo llamado a evangelizar ni a predicar el Evangelio, me estás librando de un peso, oye, me estás poniendo en un sitio fantástico. Espérate hasta el final y luego ya me dices, ¿vale? Luego ya me cuentas. Pero es verdad que hay una distinción. Pablo mismo, hablando de los ancianos en las iglesias, a Timoteo le dice, oye, los que ejercen bien su ministerio sean tenidos por dignos de doble honor. Dice, especialmente, mayormente, los que trabajan en predicar y en enseñar. O sea, que había ancianos de iglesia, responsables de iglesia, que no se dedicaban mayormente a predicar ni enseñar. ¿Veis? ¿A qué surgen preguntas? De hecho, si habláramos de misión y habláramos de encargo y de propósito de Dios para nuestra vida, tendremos que hablar de dones espirituales. Y hay un don espiritual que es el de evangelizar. Hay gente a la que Dios ha levantado como evangelistas y otros que Dios ha levantado como pastores y otros que ha levantado como maestros y hay otros que ha levantado con el don de dar y otros con el don de orar y otros con el... ¿Sí o no? Hay diferentes dones. No sé si veis el problema o el reto aquí. Pero la cuestión es que durante toda la historia de la Iglesia, todos los creyentes del mundo han creído que la gran comisión era un encargo para todos. Y de hecho, necesariamente tiene que ser un encargo para todos, porque Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hace 2000 años que se murieron todos los apóstoles. Bueno, 1900 y algo, el último, ¿verdad? Así que necesariamente ese encargo tiene que trascender a aquellos a los que se les está dando, que son los 11 que están allí. Necesariamente ese encargo tiene que ser más para allá, pero ¿cómo entendemos que eso nos alcanza? Le hemos puesto como título al tema de hoy, discipulado contagioso. ¿Sabes por qué? Porque a la gripe, escucha, a la gripe no hay que decirle que sea contagiosa, contagia sola. Oye, no hace falta que tú le pongas un mandamiento, oye, gripe, ves a contagiar, no, sola. Cada año sale una cepa diferente y cada año arrasa, oye. Y este año creo que va a ser el primer año que me voy a vacunar de la gripe. Porque el año pasado me dio la gripe A y me dejó peor que con el COVID. Así que este año voy a intentar aprender y vacunarme antes. Pero la gripe no hace falta que le digas que se contagia sola. Tú, si tienes muy mala leche, puedes ser proactivo en eso y toserle a alguien en la cara, ¿vale? Y entonces ya pilla la baja, ¿vale? No tienes ganas de ir a una comida con los suegros, ya está. Cariño, no puedo, tengo fiebre. Pero la gripe de por sí es contagiosa. Ahora, los médicos han averiguado lo que he dicho yo antes, ¿no? Que si tú colocas una parte atenuada o inactiva de ese virus en una persona, lo que se llama un antígeno, esa persona desarrolla automáticamente resistencia a esa enfermedad. Te vacunas, tu cuerpo crea anticuerpos y, oye, no pillas la gripe. ¿Qué cosas tiene la vida? Y yo creo que en el cristianismo muchas veces vimos un cristianismo de antígeno. Vimos una forma de cristianismo que no es el cristianismo de verdad, que es absolutamente contagioso y que transformó el mundo, sino un cristianismo un poquito atenuado,
un cristianismo un poco de menor nivel que lo único que hace es no satisfacer la vida de quienes lo están viviendo y además provoca anticuerpos entre aquellos que rodean a los cristianos. Eso en el mundo muy normal, en los adolescentes es absolutamente visible. No hay cosa que detecte más rápido un adolescente que un hipócrita. Desde la puerta hasta aquí. Desde la puerta hasta aquí, no me equivoco. No me equivoco, un hipócrita lo ves, vamos, vamos a 7 metros de distancia, ¿no? Y esa forma de vivir el cristianismo, desde luego, no puede funcionar, no puede ser contagiosa. Durante siglos, especialmente los primeros siglos del cristianismo, el evangelio, el cristianismo fue absolutamente contagioso. Escucha, ilógicamente contagioso, contraculturalmente contagioso. Nadie comprendía cómo es posible que estos, iba a decir desgraciados, pero estoy aquí, cómo estos tipos están multiplicándose si los estamos persiguiendo para matarlos, si los estamos llevando al circo, cómo se multiplican. Dallas Millard tiene un libro que es maravilloso sobre el discipulado. Si no lo has leído, escucha, búscatelo. Si no me lo pides a mí, yo te lo dejo. Se llama La Gran Omisión. La Gran Omisión. Cualquier libro de Dallas Millard es buenísimo, ¿vale? Pero este es tremendamente bueno. Y él dice que hay una gran disparidad entre la esperanza de vida expresada en Jesús, que vemos en la Biblia y en muchos ejemplos de sus brillantes seguidores, y por otra parte, la vida interior y el comportamiento diario de la mayoría de quienes profesan seguir a Jesús. Hay una gran diferencia. El otro día Sara y yo escuchábamos un chiste que decía que era un hombre que estaba pitándole, insultando al del coche de delante, y se para la policía al lado y lo arrestan. Le dicen, bájase del coche, pero yo no he hecho nada, bájase del coche, lo arrestan, ¿no? Y cuando llega a la comisaría, la policía le devuelve los documentos, mire, perdone. Dice, es que no sé por qué me han parado. Dice, mire, es que resulta que hemos visto el pez detrás de su coche, el pececito, la pegatina, y le hemos visto insultando de tal manera que pensábamos que había robado el coche. Y tú decías, esto pasa, ¿eh? Esto pasa, ¿eh? Yo siempre digo que esa pegatina tendría que estar en el volante, para verla tú, para recordarlo tú, ¿vale? Hay una gran diferencia entre lo que esperamos y lo que vemos, entre lo que esperamos y lo que recibimos. Eso me recuerda a mí otro chiste, perdona, ya que estoy, ya lo explico también. Es una mujer que va a su marido y le dice, cariño, dice, ¿qué? Dice, ayer soñé. Dice, ¿y qué soñaste? Soñé con mi cumpleaños. ¿Y qué? Dice, mira, era mi cumpleaños y me probaba un collar de diamante nuevo, una pulsera, un anillo. ¿Qué crees que significará? Dice, espérate a tu cumpleaños. Y el día del cumpleaños le regala ahí un estuche bien envuelto, abre el estuche, un libro. ¿Cómo interpretar sueños? La diferencia entre lo que esperamos y lo que realmente sucede. Eso nos pasa, ¿verdad? Hay una diferencia grande entre la expectativa y la realidad. Pero la diferencia más grande en el por qué hay esa diferencia, la razón por la que hay esa diferencia, no está en Dios. Dios es el mismo antes, hoy y mañana. Dios es el mismo antes de irte a Bulgaria y después de volver, ¿sí o no? Es el mismo. Es igualmente fiel, igualmente poderoso, igualmente santo, igualmente digno de ser adorado y reverenciado. El mismo. Los que cambiamos somos nosotros. La razón por la que hay esa diferencia es porque está en nuestra relación personal con Dios, en que no vivimos de verdad lo que pensamos. León Tolstoy, gran escritor. Tolstoy es una maravilla. ¡Qué pasada! A mi mujer le encantan los libros de Tolstoy. Hay alguno que se ha leído 2 y 3 veces ya. Pero tiene una frase muy buena. Él dice, toda la vida de un individuo es una contradicción continua de lo que sabe que es su deber. En cada segmento de la vida actúa en desafiante oposición a los dictados de su conciencia y su sentido común. León Tolstoy sabía perfectamente lo que es ser pecador.
Decimos que pensamos una cosa y muchas veces decimos otra. Somos un poquito hipócritas de vez en cuando. Un poquito débiles, tampoco nos tiremos piedras encima del tejado, ¿no? La carne es débil y eso se nota, ¿no? Pero debemos ser sinceros, no podemos decir que confiamos en un médico si no hacemos caso de lo que nos dice, si no nos tomamos la medicina, si no llevamos el tratamiento. Yo el viernes pasado, este viernes no el otro, fui a buscar una máquina de magnetoterapia porque me han infiltrado la cadera y no, me dijeron, una semana sin moverte. Me da la máquina, 5 kilos pesa la máquina. Me dicen, ¿no puedes llevar la máquina? Digo, 5 kilos. Si yo subo los paquetes de botellas de agua por la escalera, 4 paquetes de 9 kilos cada paquete, son 36 kilos. Y lo subo 2 pisos. Me voy a pillar la máquina a 5. No puedes. Y Sara dijo, ¿trae para acá la máquina? Esta mañana he puesto la Biblia en la mochila. ¿Quién ha entrado con la mochila en el hombro en la iglesia? Sara ha entrado con la mochila en el hombro de la iglesia. Es que no me deja llevar dos Biblias en la mochila. Porque no voy a llevar peso. En toda la semana, el rato más que he estado de pie, más tiempo es ahora. O sea, ahora. 10 minutos es lo que he estado en toda la semana de pie. Porque hay que guardar reposo. Tú no puedes decir que confías en el médico y no hacerle caso. No podemos decir que confiamos en Dios y no le hacemos caso. ¿Entendéis o no? Y luego esperar que nuestra vida espiritual sea fantástica. Hombre, no. O sea, las cosas son como son, ¿verdad? Por eso esta mañana me gustaría compartir con vosotros algo que ya compartí hace 2 semanas en un miércoles en un estudio bíblico del Evangelio de Marcos, ¿vale? A los que estuvisteis vais a repetir, vais a tener doble sesión, ¿vale? Y os diréis, hay cosas que ya he escuchado. Y los que no estuvisteis diréis, oye, pues igual la próxima me apunto. O no, ¿vale? Pero es muy interesante cómo el Evangelio de Marcos afronta el tema del Evangelio. Lo que nos dice acerca del Evangelio, lo que nos dice acerca de la causa de Cristo y lo que nos dice acerca de lo que significa ser discípulo, el coste de ser discípulo. Y lo primero que encontramos son 7 lugares en el Evangelio de Marcos, 7 lugares en los cuales nos aparece la palabra Evangelio, muchas veces ligada al tema de por causa de mi nombre y del Evangelio, dirá en alguna que otra ocasión, en 3 ocasiones por lo menos. La primera de ellas es Marcos capítulo 1 y versículo 1. Marcos capítulo 1 y versículo 1, donde dice lo siguiente: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Sabes lo que es el Evangelio? El Evangelio es Jesús. Escucha, el Evangelio es un mensaje, sí, pero el Evangelio es una persona, es Jesús. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador del mundo, Jesús es el Señor. Jesús es nuestro gran Dios y Salvador, en palabras de Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 o 13, no recuerdo. Dice, eres nuestro gran Dios y Salvador. Pregúntale eso a un testigo de Jehová, si Jesús es su gran Dios. A ver lo que te responde. Pero es lo que dice la Biblia, que Jesús es nuestro gran Dios. La Biblia nos enseña que Él es el Salvador del mundo, que en Él hay perdón, que en Él hay restauración, que en Él hay reconciliación, que en Él hay una vida nueva y abundante, que en Él hay vida eterna. Y antes Israel nos preguntaba, ¿quién es Jesús para ti? Necesitamos reconocer quién es Jesús y por qué Jesús es quien es. Si Jesús es el Salvador del mundo es porque estábamos arruinados, ¿sabes? Porque nuestro destino era el infierno, era la separación de Dios, porque todos y cada uno de nosotros somos personas rotas. Todos y cada uno de nosotros tiene heridas. Todos y cada uno de nosotros hemos fastidiado nuestras relaciones más de una vez. ¿O no? ¿O me equivoco? ¿O soy el único que no se equivoca? No, yo también me equivoco. Todos necesitamos que nos curen las heridas. Y solamente cuando uno es consciente de verdad del destino que nos esperaba más allá de la muerte, somos conscientes de verdad de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando tú eres consciente de verdad del destino del cual Dios te ha sacado y para qué te ha salvado, cuando tú eres consciente de verdad del destino que le esperan a tus seres queridos que no son creyentes, a tus vecinos que no son creyentes, algo se remueve dentro de ti. Tú no puedes estar quieto. Pero vivimos en una sociedad que nos acalla, ¿o no? Nos hemos acostumbrado a ser minoría. Nos hemos acostumbrado
a que la gente no quiera escuchar el Evangelio en nuestro país. Hace 40 años que el cristianismo evangélico en España crece al 10% anual. Lo que pasa es que éramos tan pocos. Este año se han abierto 100 iglesias evangélicas nuevas en España. ¿Sabéis eso? 100 iglesias evangélicas nuevas en España en un año. No son pocas, ¿eh? No es poco lo que Dios está haciendo entre nosotros, ¿eh? No, es mucho lo que Dios está haciendo. Dios todavía tiene pueblo al que salvar. Tiene almas para restaurar, tiene personas a las que darle vida. El Evangelio es Jesús. Y porque el Evangelio es Jesús, Jesús es nuestro ejemplo de vida. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Jesús es nuestro ejemplo de vida. Jesús dijo, oye, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y además dijo, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y Pedro lo entendió bien, dijo, Jesús caminó, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Pablo dice, sed imitadores de mí, así como ¿quién? Así como yo, ¿de quién? De Cristo. Y hay un montón de pasajes en la carta a los Hebreos y en Juan y en tantos sitios donde nos habla de imitar la fe de los que nos precedieron, porque el discipulado, escúchalo bien, es imitar la fe de los que te precedieron, cuando imitaban al mismo Cristo. De tal manera que, escucha, yo no necesito ningún mandamiento que me diga, ves y haz discípulos, porque Jesús se dedicó a eso. Todo su ministerio se dedicó a formar a 12 tipos. Todo su ministerio fue ese. De hecho, la segunda y la tercera vez que se nombra la palabra evangelio en el Evangelio de Marcos es en el mismo capítulo 1, versículos 14 y 15. Capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Escucha, a Juan lo encarcelan, le cortan la cabeza por predicar el evangelio. ¿Me equivoco o no me equivoco? Y Jesús, que pasa por aquel lugar, dice, a esto lo han encarcelado, ¿qué hago yo ahora? ¿Dejo la vacante vacía? ¿A qué se dedica Jesús en el versículo 14? Que dice que fue a Galilea predicando el evangelio. Para Jesús, la predicación del evangelio era tan importante que él se dedicó a eso, no se lo encargó a otro. Lo tomó él. La gente venía para que hicieran milagros y decía, yo me voy a otro sitio porque yo he venido aquí a predicar el evangelio. También aparece en Marcos, lo hemos visto en los vídeos si los habéis visto. ¿Sí? Su ministerio principal fue enseñar el mensaje del evangelio, fue predicar la palabra, fue compartir su doctrina. Ese fue su ministerio principal durante toda su vida. Para Jesús no era algo accesorio, era central. La pregunta es, ¿qué importancia creéis que tuvo eso para los primeros cristianos, para los primeros lectores del Evangelio de Marcos? Ver que Jesús se dedicaba a predicar el Evangelio. ¿Qué importancia tiene para ti que Jesús se dedicara a predicar el Evangelio? El versículo 15 nos habla de la urgencia del Evangelio. Fíjate lo que dice el versículo, ¿eh? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo de salvación siempre es el ahora, ¿sabes? En la Biblia. El dejar las decisiones para más tarde acostumbra a hacer que tu corazoncito se vuelva un poquito cada vez más impermeable y al final te resbale todo. ¿Sabes? Hay muchos pasajes en la Escritura que dicen, si oyereis hoy su voz, responded. No seáis como los de Meriba, y Dios los tuvo que castigar. No, si oyes la voz de Dios, responde porque Dios se acerca a ti con el propósito de bendecirte, de salvarte, de rescatarte, de restaurarte, de hacerte como Él. No nos mueven mandamientos a predicar el Evangelio. Nos mueve el deseo de agradar a Dios, de ser como Jesús, de amar a Dios y de que nos importan las mismas cosas que a Dios le importan.
Por eso cuando vamos a este pasaje de la Gran Comisión, nos sentimos interpelados. Normalmente en un estudio bíblico os preguntaría, de esos 4 verbos que aparecen en la Gran Comisión, id, haced discípulos, enseñándoles y bautizándolos, ¿cuál creéis que es el verbo principal? Normalmente cuando hago eso, la mayor parte de la gente, ¿sabes cuál piensa que es? Id, porque es el primero. Pero no es id. El verbo principal de ese versículo no es id, porque de hecho id es un participio, es yendo. El único imperativo que hay en ese versículo es haced discípulos. Haced discípulos. Jesús está acabando su ministerio en la tierra, Marcos está acabando su evangelio, y lo último que pone referente a Jesús es que Jesús mira a sus discípulos y dice, haced discípulos, yendo por el mundo, enseñándoles que guarden las cosas que yo os he enseñado, enseñándoles a vivir vidas santas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, integrándolos en la comunidad de los creyentes, en la iglesia. Haced discípulos. Y cuando acaba el ministerio de Jesús en la tierra, nos encontramos un pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8, donde dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es que tenemos ganas de saber cuándo vas a volver. Mira tú, qué cosas. ¿Cuándo vas a ser el rey? ¿No? Porque ya han muerto, ha resucitado, ¿qué? ¿Viene el reino ya? Y Jesús le dice, mira, no le dice a ti qué te importa, porque eso es muy de mí, ¿vale? Pero le dice, a vosotros no os toca saber los tiempos o las sazones, que bien dicho, de verdad, que el Padre puso en su sola potestad. Eso, ¿qué importa eso? A ti lo que te debe importar es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabéis qué? La evangelización es tan importante, el ser testigos de Jesús es tan importante que Dios ha querido capacitarnos, darnos poder con el Espíritu Santo para que podamos llevarlo a cabo. ¿No es una tarea fácil? Cuesta. Pero si tenemos al Espíritu Santo es porque Dios tiene un propósito para nosotros. O sea, Dios no ha traído el Espíritu Santo a tu vida para enseñarte a jugar al Fortnite. ¿Entiendes? Para eso no te lo ha traído. ¿Entiendes? El Espíritu Santo ha venido a tu vida para capacitarte para vivir la vida de Cristo y para seguir el ejemplo de Cristo. Y fíjate que ese me seréis testigos, no lo sabéis, pero ya lo explico yo, es un verbo futuro en voz media. Significa que vosotros os vais a implicar en ser testigos míos. Donde estéis, seréis testigos. Algunos mal ejemplos, malos testigos, ¿eh? Y algunos un poquito mejores. A veces hay días de todo en la vida, ¿vale? Pero sois testigos de Cristo allá donde estáis. En cualquier lugar donde estáis, sois testigos de Cristo, somos testigos de Cristo. Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en un lugar estratégico en el mundo. Nadie más que tú está donde estás tú. Nadie más que tú conoces a la gente que conoces tú. Yo no conozco a nadie de los que tú conoces. Bueno, puedes invitarles aquí y yo o cualquier otro les predica el Evangelio desde el púlpito. Muy bien. Pero allí el que le va a predicar el Evangelio eres tú. Y necesitamos que la gente sea consciente, que la iglesia sea consciente de que Dios nos ha capacitado para eso. Es que a mí me cuesta mucho, claro, por eso está el Espíritu Santo contigo. Porque no eres tú, es Él. ¿Es Dios en ti? Es que si fuera fácil no necesitaría tener el Espíritu Santo. Pero como la salvación es un tema de milagro, porque es Dios el que hace ese milagro, es Dios el que actúa, ¿necesitas a Dios? Escucha, voy a dar una cosa. El Institute for Biblical Research hizo un estudio, que es en inglés, yo en inglés no me sale muy bien, pero el estudio era el siguiente. ¿Cómo afecta en la vida de los creyentes el leer la Biblia? Entonces vieron que cuando un creyente lee la Biblia una vez a la semana no hay ninguna diferencia. Que cuando la lees 2 o 3 veces a la semana alguna cosa se nota pero no se puede medir. Pero cuando la lees más de 4 veces a la semana, resulta que tienes un 240% más de probabilidad de que compartas el Evangelio con alguien que conoces. Y que tienes un 400 y pico % más de posibilidades de recordar versículos de la Biblia, de memorizar versículos de la Biblia. Y un 30% menos de probabilidades de luchar con la ansiedad, la depresión y sentimientos de soledad.
No significa que no vas a tenerlos, que tienes un 30% menos de posibilidades, ¿eh? Igual te ha tocado a ti, ¿vale? Pero no leemos la Biblia. ¿Cómo quedó el Barça ayer? ¿A que eso sí lo sabemos, eh? Eso sí lo sabemos. Sabríamos el orden de los goleadores, seguramente. Yo no lo vi, ¿vale? Porque no tengo cable para eso, pero no lo vi. Pero muchas veces estamos muy atentos a muchas cosas, ¿verdad? La cuarta ocasión en la que encontramos el tema del Evangelio en Marcos está un poquito más adelante, en capítulo 8, versículo 35. A partir de esta, la cuarta, la quinta y la sexta mención son realmente interesantes. Oh, me encantan, porque hablan de los discípulos, de la iglesia a la que le está encomendado ese Evangelio. Dice capítulo 8, versículo 35, leo desde el versículo 34, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ves ahí todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio? ¿Lo veis ahí? Esa frase tremenda. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a perder tu vida por causa del Evangelio? ¿Y por la causa de Jesús? El miércoles, cuando estábamos en el estudio bíblico, decía que este pasaje es tremendamente importante porque los creyentes que están leyendo ese Evangelio por primera vez estaban perdiendo su vida por causa de Jesús y del Evangelio. A estos creyentes que están recibiendo el Evangelio, Nerón los ataba a un palo, les ponía brea y les pegaba fuego para iluminar sus fiestas en los jardines del palacio, en Roma. Y si no, los llevaban a los circos. Estos creyentes que reciben el Evangelio estaban dando su vida por el Evangelio. Esto no era un juego. Igual Dios no te ha llamado a ti a dar tu vida por el Evangelio. Pero ¿y tu tiempo? No toda la vida, no toda la vida, pero ¿y un día a la semana? ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Señor? ¿Estamos dispuestos a servirle con nuestra vida o no? ¿Realmente tú eres el centro? Jesús es mi Señor. Cuando los primeros cristianos tomaban el pan y el vino, dice el espía romano que se infiltró en las primeras comunidades cristianas en Roma, hay una carta de eso, ¿vale? Y él explica que los cristianos cantaban a Jesús como su Dios y se conjuraban unos a otros. ¿Sabes lo que se decían? Yo voy a vivir a la altura del Evangelio. Yo voy a vivir a la altura de Cristo, me cueste lo que me cueste cuando salga por la puerta. Y muchos no volvían la semana siguiente. Muchos no volvían. Y se conjuraban unos a otros. ¿Jesús es el Señor? Sí, tomo el pan y el vino. Es el Señor. Y Dios es bueno, venga lo que venga. Venga lo que venga. Y va a venir. Y va a venir. La quinta ocurrencia está en el capítulo 10 y versículo 29. Los discípulos están alucinados porque Jesús le está diciendo que, oye, que los ricos no van a entrar en el cielo, y ellos piensan que los ricos son gente bendecida por Dios y por lo tanto son salvos. Y Jesús dice que los ricos no, porque si confían en sus riquezas para ir al cielo, no es en eso lo que tienes que confiar en otras cosas, ¿no? Y entonces le preguntan a Jesús en el versículo 26 del capítulo 10, dice: ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién entonces pues podrá ser salvo? ¿Quién se va a salvar? Si los ricos no se salvan, ¿quién? Y dice: es que, ¿sabes qué pasa? Que para los hombres es imposible. Tú no te puedes salvar a ti mismo, pero para Dios todo es posible. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y entonces Pedro comenzó a decirle: oye, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le respondió y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones,
con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Perderlo todo. Estos creyentes que leen este pasaje lo estaban perdiendo todo. Los cristianos de origen judío que estaban en Roma fueron expulsados de Roma, se quedaron sin casa, se quedaron sin trabajo, se quedaron sin nada. 2 de estos judíos cristianos que escaparon de Roma porque los expulsaron se encontraron con se encontraron con Pablo y fueron colaboradores de Pablo. Un matrimonio que se encuentran allí, ¿verdad? Pero fueron expulsados de Roma. La gente perdía su trabajo, perdía su negocio, perdía su casa, lo perdía todo. ¿Tú estás dispuesto a perderlo todo por el Señor? Porque eso es lo que significa ser discípulo de Cristo. A mí me gustan mucho los números. Yo podía haberme dedicado a la estadística. Me encantan los números. Me gusta. Hace mucho tiempo, en una iglesia se me ocurrió pensar, si la Biblia habla del diezmo, ¿qué porcentaje estaremos ofrendando de media en las iglesias? Y entonces hice 4 números de una iglesia donde yo estaba. Y a mí me salió más o menos el 2%. Porque no podía ser, porque si somos tantos y estamos todos trabajando y el sueldo medio en España es este, o el sueldo mínimo es este, y la ofrenda es esta, pues por regla de 3, esta es nuestra ofrenda. ¿Me entendéis? No podemos decir, Señor, yo estoy dispuesto a perderlo todo por ti, pero aquí tienes 2 céntimos. Porque no estamos hablando de todo, pero tampoco estamos hablando de hacer el ridículo, ¿verdad? Si la ofrenda fuese abierta, ¿tú pondrías 2 céntimos en la bandeja? No, alguno pondría 500 euros para que se notara, ¿verdad? Pero 2 céntimos nadie pondría 2 céntimos, porque sería ridículo, ¿verdad? Pero miramos el pasado y nuestros hermanos en Cristo lo perdieron todo. Aún hoy hay gente que lo pierde todo por causa del Evangelio en muchos países. En muchísimos países hay gente que tiene que dejar su casa porque convertirse al Evangelio es ser un apestado de por vida. Yo lo he dicho más de una vez, lo repito ahora. Yo conozco una chica que se convirtió en Marruecos, le regalaron un Nuevo Testamento en árabe y lo escondió debajo del colchón. Al cabo de 3 meses, el Nuevo Testamento en árabe no estaba debajo del colchón, salió por la puerta y se encontró a su madre en el comedor. Y la madre le dice, yo hace 2 años que soy cristiana. Y no lo sabía la una de la otra. Escucha, vive aquí en Barcelona. ¿Vale? Hay gente que está pagando el precio de verdad. Yo tengo un amigo, cuando yo entré por segunda vez al seminario en el año 2006, entramos 12 al seminario. Y la carrera la acabamos 2. Yo, que estoy aquí, y Noemí Luna de Bilbao, que está en Uganda. En las montañas, en la zona montañosa de Uganda, en Embale, trabajando entre mujeres abusadas, predicando el Evangelio puerta por puerta. Mucha gente se está convirtiendo allí. Mucha gente se está convirtiendo allí. Igual a ti no te ha llamado el Señor a ir a Embale a predicar en medio de las montañas de Uganda. Pero igual el Señor te ha llamado a ti a apoyar económicamente para que haya gente que pueda ir a Embale, Uganda. O a Bulgaria. O a Turquía. O a donde sea que el Señor nos llame. Porque el otro día, hace un par de semanas o 3, fue el encuentro mundial de evangelización del mundo de Lausana, en Corea. ¿Sí? Y allí se dijo que eran, igual me equivoco de cifra, eran 3.000 grupos étnicos sin alcanzar en el mundo. Y dice, ¿a qué son un montón? Pues resulta que hay 200.000 evangélicos en el mundo, 200.000 por cada grupo étnico sin alcanzar en el mundo. Tan difícil no parece alcanzar esos 3.000, si somos 200.000 por cada uno de esos grupos. Porque a 1 euro por 200.000 son 200.000 euros al año, y con 200.000 euros al año igual enviamos 2 o 3. ¿No? ¿Y por qué no lo hacemos? Porque igual no estamos dispuestos a perderlo todo. ¿No? Igual no.
Pero hubo una vez una iglesia que estuvo dispuesta a perderlo todo. Hubo una vez una iglesia que estuvo dispuesta a sufrirlo todo. Fijaos la siguiente vez que ocurre la palabra evangelio. Capítulo 13. Dice Jesús, capítulo 13, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos. No os importe cuándo será el fin del mundo. ¿Qué os tiene que importar cuándo es el fin del mundo? Ese es el contexto del capítulo 13. El mensaje del fin del mundo. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y escucha bien, es necesario que eso ocurra, porque es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis de lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella era, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sufrirlo todo. Nuevamente, Marcos no está escribiendo esto en el aire. Jesús no está diciendo esto en el aire. Quienes lo están recibiendo están siendo llevados a juicio. Están siendo aborrecidos por sus propias familias. ¿Tú estás dispuesto a sufrirlo todo por causa del evangelio? Y a veces me entra tono de rapapolvo, lo siento mucho. Pero a mí personalmente, perdona que lo diga así, ¿vale? Me cuesta pensar que puedo sufrirlo todo cuando no estoy dispuesto a tener un encontronazo con un familiar por predicar el evangelio. Porque para que no se enfade no se lo explico. Porque ya lo intenté 3 veces y ahora ya es todo muy tenso, ¿sabes? Vamos a hablar de fútbol, ¿no? Y a veces la iglesia de hoy no sufre el rechazo del mundo porque tampoco cumple el encargo de Cristo, ¿me entiendes? Y es mucho más cómodo, yo lo sé. Pero el día del juicio final, igual tienes a tu vecino al lado y te dice, desgraciado, tú sabías la verdad y no me lo dijiste. Y yo estoy aquí y tú estás allí. Y tú lo sabías y no me dijiste nada. Si soy yo el Señor, te saco de ese sitio y te pongo en el mío. ¿Sí o no? Aquel día cuando echemos de menos, porque vamos a echar de menos a gente a la que queremos, ¿o no? Vamos a echar a mucha gente de menos. Por lo menos tener la conciencia tranquila. Es decir, yo hice todo lo que pude. Todo lo que pude. Me voy al último, ¿vale? Porque ya han pasado 40 minutos y me dijeron que tenía que hacer 30. Vale, vamos, al último, ¿vale? Está allí, al final del Evangelio, capítulo 14, versículo 9. Hay una mujer que unge los pies de Jesús y la gente quiere, esta mujer es pecadora. Y Jesús para y dice, esta mujer me está haciendo bien, me está preparando para la tumba. Y os digo más, donde quiera que se predique, dice, perdón, versículo 8, está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para la memoria de ella, porque está hecho lo que podía. Dios no te pide lo que no puedes, ¿sabes? Dios te pide lo que puedes. Igual a ti no te está pidiendo ir a Uganda, igual no te está pidiendo que pierdas la vida, igual no te está pidiendo que entregues todo, ni te está pidiendo que lo sufras todo. Te está pidiendo lo que tú puedes hacer. Yo no sé lo que te está pidiendo Dios. Eso está entre tú y Dios, ¿vale? Pero Dios te está pidiendo lo que sí puedes hacer. Y aquí encontramos una mujer que ha hecho lo que podía. Y que porque ha hecho lo que podía, recibe el reconocimiento de Dios. ¿Para el reconocimiento de quién vivimos nosotros hoy? ¿No es para el de Dios? Dice Pablo, si agradara a los hombres, no agradaría a Cristo. Yo vivo para el Señor. El auténtico discipulado, un discipulado auténticamente contagioso, escucha, recibe la recompensa de quien tiene que recibirla, que es de Dios. Recibe el reconocimiento de quien tiene que recibir lo que es de Dios, que realmente es el que buscamos. Porque el motivo más importante es Dios. A quien queremos agradar es a Dios, a quien queremos agradecerle con nuestra vida es a Dios. Dios es el que lo ha hecho todo por nosotros. ¿Cómo le vamos a dar menos que todo? Dios nos ha comprado con su sangre, ya no somos nuestros, somos de Él. Hay una diferencia muy grande entre tener y poseer. ¿Sabes la diferencia entre tener y poseer? ¿No sabes la diferencia? ¿Tienes aquí tu cartera? Déjame tu cartera.
Bueno, yo tengo la cartera de IRRA, ¿a que sí? Tengo la cartera de IRRA, ahora os invito a... No, pero no es mía. Yo no tengo la posesión de la cartera es suya, pero la tengo yo. ¿Sí? Tú tienes tu vida, pero tu vida no es tuya, ¿eh? Todo lo que tienes que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Y porque es de Dios, vas a tener que dar cuentas. ¿Lo he devuelto bien? Perfecto, ya he cubierto cuentas con IRRA. Un día cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas a Dios de lo que ha hecho en esta vida. Cada uno de nosotros. La misión del discípulo es hacer discípulos. ¿Eso no significa que todos tenemos el don de evangelización? ¿Eso no significa que Dios nos ha llamado a todos a ir de viaje misionero? No, igual no. Igual algunos no tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero lo que sí podemos es ser una iglesia que crece y funciona de manera armónica, en el que cada uno cumple el lugar para el cual Dios lo ha puesto. Personas que estamos dispuestos a seguir a Dios hasta el último de la tierra. Dispuestos a entregar nuestra vida, a entregar lo que tenemos, a entregar lo que somos, a sufrirlo todo por causa del Evangelio. No hay otra base más importante para el Evangelio y para el discipulado que la presencia de Dios en su iglesia. La base del discipulado cristiano es la presencia de Dios en la vida del creyente. El fluir de Dios en la vida del creyente. El ser transformados cada día a la imagen de Cristo. Una presencia de Dios que se muestra en los ministerios de la iglesia, desde luego, que se muestra a través de la palabra de Dios, que se muestra por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, seguro. Una presencia que desde luego tiene que transformarnos a la imagen de Cristo. Nuestro deseo es ser como Jesús. Y porque queremos ser como Jesús, queremos amar a la gente como Jesús la ama. Porque queremos ser como Jesús, queremos que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque ese es el deseo de Jesús, ese es el deseo de Dios. Mi deseo para nosotros es que nuestra vida espiritual sea auténtica y plena, que tengamos una vida espiritual sana que sea contagiosa realmente. Que Dios levante una generación de discípulos dispuestos a pagar el precio, que esa generación seamos nosotros. Y discípulos como Isaías o el mismo Jesús, ¿verdad? Que dijeron, heme aquí, yo iré. Que el Señor los bendiga. Gracias, Samuel, por la palabra.